y las situaciones que se están presentando, específicamente respecto a la situación de esto de las inversiones, no hay inversiones, hay preocupación en este sentido. Si es que no hay inversiones, no hay fuentes de trabajo, no existen en este caso oportunidades, y esto complica inclusive en el ámbito del crecimiento. Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atender este requerimiento. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando en este momento en el país con relación a estos temas? Bienvenido, Héctor. Muy buenos días, licenciado Morocho. Deseándole que se encuentre muy bien de salud, Osvaldo. Muchísimas gracias. Realmente con lo más importante que es el ser humano. Y precisamente la política pública se trata de orientar los esfuerzos tanto del sector privado como del sector público hacia la mejora de la calidad de vida. Y esa mejora de la calidad de vida tiene que canalizar recursos del ahorro hacia la inversión. ¿Y cómo canalizamos recursos del ahorro hacia la inversión? Es destinando los estímulos necesarios para que la gente pueda invertir, formar capacidades en capital fijo, capacidades en capital humano, etcétera. Durante varios años, el Ecuador llegó incluso a tener récords como el 15% del Producto Interno Bruto destinado a inversión pública, puntualmente, en carreteras, puertos, aeropuertos, educación, etcétera. Independientemente del destino o los cuestionamientos que haya tenido esta inversión pública, se generaba una espiral virtuosa, digámoslo así, de empleo, porque la construcción, digamos, de una escuela no solamente tiene como fin contar con la infraestructura escolar al final del día, o al final del ciclo de construcción, sino que genera empleo en el ínterin, demanda de productos nacionales, desde los almuerzos de los albañiles hasta los materiales de construcción. Pero si el Estado ecuatoriano se retira y hoy por hoy tenemos menos del 1.3% del Producto Interno Bruto destinado a inversión pública, proyectos nuevos de inversión, tenemos un desbalance importante. Más aún cuando ni siquiera se ejecuta ese presupuesto. Sabemos cómo en el último reporte del Ministerio de Finanzas no se llega siquiera al 25% de la ejecución presupuestaria. Y eso es crítico porque si yo tengo un presupuesto de $10 para comprar un mueble o construir un mueble en mi casa y ni siquiera ejecuto ese presupuesto, ¿a dónde estoy destinando los recursos? Y la prioridad de política pública lamentablemente ha sido únicamente el pago del servicio de deuda, cuando en campaña se nos dijo que lo fundamental era renegociar esos tramos de deuda pública para tener más dinero hacia digamos, la satisfacción de las necesidades básicas de la gente, ¿no? Seguridad, tenemos un 2% del Producto Interno Bruto en lo que va del año orientado a seguridad, pero creo basado en datos que el problema de seguridad del país no se resuelve comprando más tanques de guerra. El otro día veía patrullando en Esmeraldas a tanques de guerra. Pues yo me pregunto, ¿el microtráfico de drogas o el problema de la violencia se resuelve con tanquetas? Pero De Aldas, pronto no vea va que por en ahí. Esmeraldas ha bajado notablemente la incidencia delincuencial, ¿no? Los índices en Esmeraldas realmente son importantes. Y precisamente veamos qué es lo que pasa en Esmeraldas, porque si nosotros tomamos una medida parche de más patrullaje, de más presencia disuasiva, hacia dónde se está yendo la gente. Entonces, el problema delincuencial. Y vemos cómo aplasta bueno, usted también era futbolero, Osvaldo, aplasta el chivolo del balón en un lado y se le abre por otro. Vea lo que pasa en Durán. Vean las masacres que estamos viviendo aquí en Quito y el problema que tenemos con la banda, el GDO de los Lobos, que está tomado el sur de Quito, está tomado Calderón, Carapungo, y que el índice de delitos contra la propiedad privada se ha disparado enormemente. También tenemos que ver cómo la industria extorsiva, tanto las vacunas como
cómo el tema de los secuestros han tomado un repunte a nivel nacional y también con mucha preocupación cómo en cantones de la provincia de Los Ríos tenemos ya cifras récords de muertes violentas, o sea, llegamos incluso a topar los 400 por cada 100.000 habitantes en varios cantones, y esto definitivamente este efecto Bleris, ya no es globo sino es Bleris, revienta al interior de la sociedad ecuatoriana con una falta total de prioridades sobre los orígenes del problema. ¿Y dónde están los orígenes del problema? En la falta de oportunidades y un aparato productivo que no despega. Un aparato productivo que le vuelve al Ecuador el único país de la región que no logra rebotar después del COVID, y después de las noticias de ayer de la caída de la bolsa de valores, tanto de Japón, el contagio que ha tenido Europa y la caída estrepitosa de la bolsa de Nueva York, se espera un ciclo económico bastante crítico con una escasez de inversiones. Esto de las caídas de las bolsas le van a afectar directamente también a la economía de América Latina, en este caso, por no decir tercer mundo, como decían antes. Y a la economía del país. Por supuesto, el efecto contagio hace que sea más escaso el dinero. La Reserva Federal no ha bajado los tipos de interés como se esperaba, y lo que tenemos es una escasez de dinero para inversión. Lo que hacen los grandes fondos de inversión es migrar de los activos, digamos, más líquidos hacia activos refugio, y estos activos refugio tienen que ver con deuda externa de los Estados Unidos, tienen que ver con oro, tienen que ver con otras acciones, digamos, duras. Incluso Apple, que se consideraba una acción extremadamente fuerte, ayer tuvo una caída estrepitosa histórica. El colapso de Japón con realmente un 16% de caída en el índice bursátil Nikkei realmente va a ocasionar un contagio económico en la economía de la región. Y ahora, ¿eso cómo repercute a América Latina? Vamos en sencillo. Si hay crisis económica, ¿qué es lo que pasa en un hogar? Se reduce el consumo. Y si se reduce el consumo, no hay tanta demanda de parte de los agentes económicos respecto digamos, de los bienes que son y servicios que son fácilmente prescindibles. Y en esa bolsa, ¿qué cae? El camarón. ¿Podemos prescindir de camarón? Sí, podemos prescindir de camarón en la bolsa de lo que usted decía ahorita, el primer mundo, economías centrales más desarrolladas. ¿Podemos prescindir de banano? También se puede prescindir de banano. Si hay contracción económica... Se puede prescindir de las flores también, ¿no? Pero evidentemente, entonces el coletazo que vamos a tener en la demanda... Nos va a afectar directamente dentro de la economía. Nuestra economía va a ser... todavía más afectada. Nosotros teníamos una previsión de crecimiento, entre comillas, de menos del 1%. Estábamos con una 0,77%. Y en otras previsiones del 0,30%. Pero si la velocidad de crecimiento de la población es del 1% y nosotros crecemos económicamente el PIB a menos de ese 1%, lo que tenemos es simplemente una resta, ¿no? Como hacen los economistas, y el número va a ser negativo. Nosotros, sin crisis bursátil, ya estamos en decrecimiento, en una contracción económica muy pronunciada. Se habló de que estamos en un proceso de recesión. Estamos este caso, técnicamente en recesión. Pero el gerente central salió inmediatamente a señalar de que no, ya la recesión se acabó en junio, y en julio pues ya comenzamos una etapa de recuperación. Blanco es, amarillo es del centro, y en el desayuno se desea que no falten en las mesas de los ecuatorianos. Si está ahí usted frente al problema, técnicamente está señalado, si nosotros estamos decreciendo, pues es un síntoma de recesión. Ayer técnicamente incluso a los Estados Unidos lo estaban declarando en peligro de recesión, y muy probablemente en mitad de la semana, si no interviene el Banco Central otra vez con una impresión de dinero, en el caso de Estados Unidos se llama la Reserva Federal, con una impresión de dinero y una inyección a las empresas, como lo hizo ya en el COVID, muy seguramente vamos a tener un ciclo recesivo desde los propios Estados Unidos, con una inflación que supera el 3%. Ahora,
en el país sociocomercial más importante del Ecuador. Si se comienza a ver una contracción, como digo, hay una seria, ya no sospecha, sino un serio indicio de que haya una restricción a las importaciones, no por temas artificiales, sino simplemente por contracción económica. Ahora, el riesgo país en el Ecuador, vea que también se dispara 1.460 puntos en medio de este remesón del que estamos analizando, del que estamos hablando, que se da en Wall Street y la bolsa de Nueva York sufre su peor jornada en 2 años, y como lo dijo. Entonces, esta situación le pone más complicado al tema económico del país, inversiones del que estábamos hablando, diciendo que es muy poco lo que viene acá al país, pues realmente no habrá mayor cosa acá, seguiremos en las mismas. Bueno, digámosle a la gente qué significa esto del riesgo país. El riesgo país al final es como cómo nos califica la central de riesgos. Y en este caso la central de riesgos no está centralizada en una parte del mundo, sino que ciertas consultoras califican el riesgo de los países para cumplir con sus obligaciones. Y ciertamente Ecuador tiene un alto riesgo de caer en impago de su deuda externa. Ahora, ¿eso qué ocasiona? Que se encarezca el crédito para los agentes privados y el agente público ecuatoriano. O sea, nos van a subir el tipo de interés para operaciones de deuda O sea, externa. el dinero va a estar más caro, digamos, acá en nuestro medio. El dinero todavía va a estar más caro. Recuerde que hay cooperativas que cobran hasta el 24 o 25% por interés efectivo anual, sin contar las comisiones y los recargos que tiene el dinero. Ahora, 24% en una operación que debería tener una buena rentabilidad, digamos que es el 30%. ¿Quién se endeuda pues para poder generar un crédito productivo si es que toda mi ganancia va a parar en el banco? Y esto es un síntoma estructural de nuestra economía, que es una economía de la especulación, donde los mayores ricos son importadores, comerciantes y chulqueros. Que hay que decirlo con todas las letras. El sistema financiero ecuatoriano es prácticamente usurero. Nosotros tenemos una economía dolarizada y directamente deberíamos tener unos tipos de interés debajo del 10% y no únicamente para el tema de operaciones hipotecarias, sino para los créditos productivos que son realmente los que mueven la economía. Y ante la falta de dinero, ante la falta de una inyección financiera para los proyectos de carácter productivo, ¿qué es lo que hace la gente? Huye del país. Ayer revisaba cifras, en lo que va del año el saldo migratorio, es decir, la cantidad de personas que han salido del país, supera los 100.000. Y esto de los declarados, esto es lo de la gente que salió, digamos, de una Es, manera es- es formal. terrible, ¿no? La ola migratoria. Pero permítame, hay una inquietud ciudadana en esta mañana a través del 255-4090, 255-4090 y el 2546-108 que están habilitados. Buenos días, lo escuchamos. Bueno, se nos fue. Y le decía que el índice de la ola migratoria realmente que está pasando en el país está casi equiparada con lo que significó también esta crisis económica que tuvimos en el año 2000, Héctor. Bueno, yo soy parte de esa generación de jóvenes ecuatorianos que vimos partir a nuestros padres fruto de una crisis hasta ese momento sin par. ¿No es cierto? Vimos partir a nuestros padres, a España, a Europa, muy pocos a Estados Unidos en ese momento, huyendo despavoridos de lo que fue la confiscación de los ahorros en las cuentas en los bancos. O sea, se cerraron los bancos. Hoy no estamos, al menos según las cifras que exhibe el gobierno, no estamos en riesgo de digamos, de una crisis bancaria o de un cierre de operaciones de los bancos. Por el contrario, los bancos exhiben una serie de ganancias históricas, pero es la única industria que gana, mientras el resto de las industrias están cerrando. Con gran preocupación se ve en el parque industrial de Carcelén, se ve con mucha pena cómo cierran las empresas día a día, cómo no Y en la hay. parte comercial igual, ¿no? Si usted se da una vuelta por los centros comerciales podrá evidenciar
que hay muchos locales que nuevamente están cerrando porque En el Ipiales, yo no sé lamentablemente la usted, gente no tiene yo no para sé el usted, consumo. licenciado, usted capaz es más de ir al jardín o al No tanto. Alquicentro, pero nosotros que caminamos los centros comerciales del ahorro con gran tristeza vemos como negocios de muchos años han cerrado y ya no tienen una alternativa, o muchos de ellos tampoco tienen las despensas o las perchas llenas. Y esto es un síntoma de lo que pasa atrás en las cadenas productivas. Vemos como fábricas de muchos años, y con gran tristeza veía cómo cerró Calzado Pony, por ejemplo, una empresa que tenía más de 120 empleados y que tenía una trayectoria. Bueno, ahora el ingreso a clases era Pony o Bunky, perdón por hacerle la cuña, pero ya lamentablemente ya no hay las fábricas aquí en Ecuador, se han ido, es más barato traer esos productos desde la China y lamentablemente estos tratados de libre comercio no protegen a las partes sensibles de ¿Usted le ve nuestra que empresa. van a haber dificultades con los tratados de libre comercio entonces? Lo que pasa es que Y este en especial con la China. nosotros optamos como país, digo, por una apertura comercial donde no cuidamos la industria nacional, no cuidamos los puestos de trabajo y ante choques externos como son estas recesiones, estas contracciones de las bolsas y una subida de los tipos de interés para el Ecuador, difícilmente nos volvemos competitivos. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros vecinos? Para protegerse van a devaluar sus monedas. Sí. Devalúa el peso, devalúa el sol y el Ecuador se queda offside con su dólar altísimo. Entonces, ¿cuál es la alternativa de desarrollo frente a eso? Pues generar capacidades precisamente para la innovación, para crear valor agregado en nuestras industrias. Y eso tiene que verse como una política de Estado, en educación, en ciencia y tecnología, en innovación. Y lamentablemente vemos cómo no llegamos siquiera al 6% del Producto Interno Bruto que nos pide la Constitución que sea orientado hacia educación. Entonces tenemos Ahora, pero vea deserción que hay escolar y demás. necesidades ingentes, pues inclusive para financiar el presupuesto del Estado se hablaba de que se requieren más o menos unos 6.000 millones de dólares hasta fines de año. ¿Cómo se va a Seis hacer ese mil tema? 6.000 adicionales a los otros 5.000 millones que ya ha prestado el gobierno a organismos multilaterales. Pero el problema no es ese, pues, o sea, no es solamente el número, es para dónde se está yendo o para qué requiere esa plata el gobierno nacional. Porque lo primero que ha hecho es ir a pagar la deuda externa, digamos, el crédito con el FMI de 4.000 millones de dólares se orienta a pagar servicio de deuda del propio FMI, lo cual es un sin ton ni son. Lo que se requería es lo que nos ofrecieron en campaña los propios candidatos del un lado y del otro, era renegociar la deuda externa con el propio FMI para que bajen la presión sobre el presupuesto en un momento de crisis de la economía nacional. Es decir, si el banco me aprieta y yo no tengo ni para comer, no tengo para mandarle a mi hijo al colegio y me estoy muriendo con la enfermedad de mi señora esposa, ¿qué es lo que hago? ¿Me voy primero al banco a pagar la letra o me siento con el banco y trato de negociar? Veo la forma de hipotecar la casa, de darle certeza, pero pagar con cuotas más bajas. Ahora que están de moda las renegociaciones, que dicho sea de paso, le es más provechoso todavía al banco. En el Ecuador, el índice de endeudamiento ha crecido enormemente. Tenemos un país mucho más endeudado de lo que ya se asustan, por ejemplo, en Estados Unidos, de que son las deudas con las tarjetas de crédito. Ese índice en el Ecuador es casi el doble de lo que deberíamos estar en una economía saludable. Y lo que hace la población es lo que está trasladado al gobierno. Es pedirle a una tarjeta, sacar de una tarjeta para ir a pagar los intereses de la otra tarjeta, pero este carrusel o esta rueda tiene un fin y un fin trágico que es simplemente el no pago de la deuda externa como está pasando ahora en varios países, ¿no? Bueno, Entonces, pero Ecuador no es ese país, pues, ¿no? En este caso, en torno a buscar un default de pronto con la deuda externa. es que no deberíamos pagar, atravesar de un default, deberíamos renegociar la deuda externa de una manera responsable y coherente con los intereses del país. Como digo, si me está muriendo de la enfermedad
enfermedad, literal. No podemos pagar nuestros enfermos de cáncer, se está muriendo la gente en la puerta de los hospitales porque no hay camas. Se está quedando fuera de la escolaridad cerca del 10% de la población en edad de estudiar educación básica, lo cual es terrible. Y estamos dejando por fuera a más de 90,000 chicos que tienen que entrar de alguna manera en la educación superior. Semestre a semestre, le estamos dejando a 90,000 por fuera. Realmente no estamos haciendo respetar el interés público. Entonces, lo óptimo en estos casos de crisis internacional es apelar a la propia legislación internacional que nos da posibilidades de emisiones extraordinarias de títulos del propio FMI, nos da la posibilidad y el FMI está obligado a renegociar en entornos de crisis. Este es el momento para renegociar la deuda, a menos y no quiero pensar mal, que ciertos funcionarios del gobierno nacional estén recibiendo comisiones por pago de deuda, lo cual sería gravísimo para el interés público. No, pero usted dice, esto sería gravísimo. ¿Y cómo se puede determinar este hecho de que estén recibiendo comisiones para pagar la deuda? ¿Y quién estaría detrás de esto? ¿Quién puede estar detrás de esto? O sea, ¿quiénes toman las decisiones puntuales? ¿Y cuáles son los acreedores fundamentales de los pagos puntuales de deuda? Como lo que nos pasó en pandemia. Recuerde usted, Osvaldo, cómo se nos estaba entregando los cadáveres de nuestros hermanos, de nuestros padres, en ataúdes de cartón, mientras el gobierno nacional, en ese momento, de Lenín Moreno y luego de Guillermo Lazo, con lo propio, decidieron pagar primero la deuda externa en lugar de hacer lo que debían hacer. En medio de la crisis internacional, cuando todos los países renegociaron la deuda, nosotros fuimos primeritos a pagar. Y eso es un síntoma de la desconexión entre la política pública y las necesidades del pueblo. Las necesidades del pueblo deben primar y debe hacerse una renegociación activa de la deuda. De otra manera, vamos a presenciar ya no una crisis como la del 99, Oiga, es el desangramiento de nuestra gente. Es tan importante en este caso, en la parte económica, que entre también con el tema de la inversión. Poco hay mucha inversión que digamos. Y por ende, en este segundo semestre de este año, en un año político, la inversión pública va a ser mucho mayor, Héctor. Debería, es lo lógico, pero realmente la incapacidad de los funcionarios de gobierno llama poderosamente la atención. O sea, si tenemos menos del 25% de ejecución presupuestaria de un presupuesto que no llega ni siquiera al 1.5% del PIB, es decir, $1.50 de cada $100 que se producen en la economía se orientan a inversión pública y de eso no puedo gastar ni siquiera 25 centavos, realmente estoy perdiendo el año pues en eficiencia. Y eso se debe a dos factores. Uno, que es fundamental, que es la experticia de los funcionarios de gobierno que en varios frentes nos han quedado debiendo con sus capacidades extremadamente limitadas, por decir lo menos en el tema de ambiente, en el tema de relaciones exteriores, en el propio tema de finanzas públicas, nos quedan debiendo. Y segundo, en la capacidad que ha tenido el gobierno por priorizar obra pública, que es fundamental para dinamizar la economía nacional. Y esa priorización de obra pública, si no llega ni siquiera al 1%, vea, en gobiernos que no queremos decir el nombre, llegamos al 15% del Producto Interno Bruto en inversión pública. Y esa inversión pública dinamizaba, había más plata en la gente. Luego podemos decir las críticas de que quién se llevó, quién no se llevó el contrato, lo que sea, pero había más circulante en los bolsillos de la gente, había más posibilidad de contar con trabajos dignos en medio de la economía. Y lamentablemente el gobierno se ha hecho el quite. Una vez que se hace quite el gobierno, el privado dice, oye, pero si tú que eres digamos, el gerente del espacio, tú mismo estás desinvirtiendo, ¿cuál es la garantía que yo voy a tener para invertir? Veamos en el sector turístico. El sector turístico ha tenido el peor año de los últimos 50 años en la economía nacional. Sector turístico que corresponde a restaurantes, a hoteles, a discotecas,
a empresas de catering, a cafeterías, que se mueve en la cotidianidad. Lamentablemente tiene los peores meses de enero a abril, tiene los peores meses de desempeño en 50 años. Y las cosas no mejoran atrayendo a los turistas extranjeros, porque la peor propaganda que tenemos es la violencia y esa guerra, discúlpeme, maldita que se inventó el presidente, esa guerra de gritarle al mundo, oye, estamos en guerra. Colombia nunca le gritó estamos en guerra, tenía guerra civil de hecho. Tuvo 60 años de guerra civil interna el país vecino, pero nunca le gritó al mundo. Bueno, y eso ha sido Oigan, de estoy un en impacto tremendo, ¿no? Inclusive en el ámbito del turismo, vea que estamos bajando notablemente en los índices, mientras Colombia y Perú han solventado esta situación, inclusive en el turismo, se van fortaleciendo. Vea usted, México atrae cerca de 35 millones de personas al año a un país que tiene un conflicto interno probablemente incluso más grave que el nuestro. ¿Qué han hecho ahí? No es que tapan la mugre con o esconden el polvo debajo de la alfombra, pero no salen pues al mundo a decir, oigan, estamos en guerra y aquí hay masacres todos los días, se nos fugan los presos, no soy capaz de controlar las cárceles. Se nos dijo en campaña que iban a quitarle la señal de internet en las cárceles, y ayer nomás a mí me llamaron de la cárcel a quererme extorsionar con una supuesta, digamos, tía que estaba en dificultades. O sea, Qué terrible, ¿no? Eso Que no continúen pueden, no estos pueden hechos. cortarle el internet a las cárceles, no pueden hacer los cacheos de manera orgánica, no pueden acaso someter por la fuerza a la gente que está en las cárceles. Eso se nos ofreció. Ya vamos más de 6 meses de gobierno y han sido incapaces de brindar certeza de los intercambios comerciales en el país. No somos Muy bien, capaces Héctor. de bajar los índices de violencia más críticos. Entonces, esa debería ser una carta de presentación para la inversión, no solamente extranjera, sino en la inversión nacional. Héctor, agradecido por su presencia. Seguiremos conversando y analizando estos temas que son importantes para el conocimiento ciudadano. Por ahora, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días y pronta recuperación, Osvaldo. Muchísimas gracias. Gracias.